Gaur tikasi proiektua aurkeztuko dugu eta gaur gurekin alde batetikan Joran Fernandez daukagu, giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkari nagusia, eta beste aldetikan Maialen Olabe, Euskadiko Gazteriaren Kontseiluaren idazkari, presidenta. Eta ni neu, Ander Añibarro, Gazteriako zuzendaria. Como decía, eskerrik asko a todos por asistir hoy aquí a la presentación del proyecto Etikasi. Tenemos a Joran Fernández, secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, y a la presidenta del Consejo de la Juventud de Euskadi, a Maialen Olabe, y yo mismo, Ander Añibarro, director de Juventud. Osondo, ongi etorriak. 2017ko ekainaren 29an gure idazkaritza nagusiak giza eskubideen, bizikidetzaren eta lankidetzaren hezkuntza programa osagarria izenburua daraman dokumentua aurkeztu zuen. Programa horren 6. jarduera ardatza Etikasi proiektuaren bultzadan zentratzen da. Proiektu honetan giza eskubidei eta etikari buruz ikastea proposatzen da. Etika ikasi, horregatik Etikasi programa. Horretarako, bidaia ezigarriak antolatuko dira, Europako leku emblematikoenak eta indarkeria luze jasan duten lekuak bizitatzeko. Bizita horiek, batxilergoko, lanbide heziketako erdi eta goi mailako heziketa zikloko eta unibertsitateko lehen mailako ikasleen taldei eskainiko zaizkien. Giza eskubideen arloko hezkuntzaren ikuspegitik, munduko beste leku edo historia batzuetan bizi diren gertaera traumatikoak ezagutzeko edo fizikoki haiei hurbiltzeko esperientziak asko irakatsi dezake eta ikasitakoa gainera iraun egiten du. Beste pertsona batzuen lekuan jartzeko eta mendua beste ikuspegi batetik ikusteko aukera ematen digu. Ekimen honen lehen faseak esperientzia pilotu izaera dauka, eta giza eskubide, bizikidetza eta lankidetzaren idazkaritza nagusiak Gazteria zuzendaritzak eta Gazteriaren Kontseiluak garatuko dute. Esperientzia pilotuaren ebaluazioa oinarria izango da Etikasi programaren urteroko eskaintza sendotzeko. Programa horretan parte hartzeko aurretik eta ondoren beste hezkuntza programa batean parte hartzeko baldintza ezarriko da. Decía que por acudir a la génesis de esta iniciativa, el Plan de Convivencia y Derechos Humanos, en su iniciativa 9, establece las previsiones del Gobierno vasco en materia de educación, en derechos humanos, convivencia, etc. En desarrollo de estas previsiones, el 29 de junio del 2017, presentamos públicamente el Programa Complementario de Educación en Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, del que el 6º eje habla de este programa en concreto, el desarrollo de este programa. Cumpliendo esa previsión y el calendario previsto, ahora estamos presentando la experiencia piloto que se corresponde a lo previsto para este año. Este proyecto sugiere aprender sobre ética y derechos humanos, por eso hablamos de Ética Ikasi, mediante visitas educativas a lugares emblemáticos en Europa, tales como ciudades que han marcadas por la existencia de campos de concentración o a regiones azotadas por graves episodios de violencia, como pudieran ser los Balcanes o Irlanda del Norte. Estas visitas se ofertan para grupos de alumnos y alumnas de bachiller, de ciclos de grado medio y superior de formación profesional y también de primer curso de universidad. Desde un punto de vista pedagógico y de educación en derechos humanos, la experiencia de conocer físicamente y entrar en contacto con lugares e historias sobre acontecimientos traumáticos vividos en otros lugares del mundo tiene un potencial pedagógico de fuerte impacto y, sobre todo, de permanencia. Jóvenes que han hecho visitas educativas, por ejemplo, a Auschwitz o a otros lugares, cuando pasan los años recuerdan el gran impacto y la permanencia que ese impacto ha tenido en su vida el efecto de aquella visita. Este tipo de visitas educativas nos permite ponernos en el lugar de otras personas, ver el mundo desde otro lugar y también
ser testigos de los impactos que la historia ha dejado en nuestro entorno. La primera fase de esta iniciativa va a tener carácter de experiencia piloto, la desarrollamos conjuntamente las instituciones que estamos aquí representadas, la Dirección de Juventud, el Consejo de la Juventud y nuestra Secretaría. Y hay que decir que la vocación que tiene este programa es el de que se constituya en un programa anual, es decir, que pueda todos los años enviar a un número significativo de jóvenes a hacer este tipo de visitas. Pero empezamos con una experiencia piloto cuya evaluación constituirá la base para dar luego el desarrollo de ese programa prolongado en el tiempo. El desarrollo del programa estará siempre condicionado a un trabajo educativo previo y posterior a la visita, es decir, que no se trata solo de hacer una visita turística, por decirlo así, sino que requiere que desde un punto de vista educativo haya un trabajo previo y posterior. Bueno, la consolidación del programa a futuro se consolidará o se plasmará, mediante una convocatoria anual de plazas para hacer estas visitas en función, por supuesto, de la disposición presupuestaria, pero con la voluntad de que sea una iniciativa importante en el futuro. Bueno, Maialen diutzen diut jarraitzea. Bueno, egun hon eta ongi etorriak. Jakingo duzuen bezala, EGK 60 elkarte sortutako plataforma da, eta gure helburu nagusia gazte eta administrazioen arteko zubilana egitea da. Horretarako, administrazio ezberdinekin ditugu hitzarmenak, eta gaurkoan giza eskubide bizikidetza eta lankidetzaren idazkaritza nagusiarekin hitzarmena dugu, baita ere gazteria zuzendaritzarekin, eta hortik sortzen da etikasi proiektua. Como comentaba Jonan, la finalidad de este proyecto consistía en poder aprender sobre ética y derechos humanos mediante visitas educativas en lugares emblemáticos de Europa, ¿no? Este proceso constará de 3 fases. La primera será una formación previa al viaje, la segunda el propio viaje y una tercera que será una evaluación de las experiencias compartidas a lo largo del proceso. Proiektu hau bi publikoei zuzenean dago bideratua. 2 taldetan banatu ditugu. Lehenengo taldea, lehenengo batxilergoko gelei zuzenduta dago. Gehienez 30 plaza izango dituenak. Eta bigarren taldeak lanbide heziketako erdi eta goi mailako graduei zuzenduta dago, eta baita lehenengo unibertsitateko lehenengo urteko ikasleeri. Hori bai, 18 eta 30 urte adintarte horretan egon beharko dira. Supongo que os preguntaréis qué claves o qué es lo que se hace falta para poder apuntarse a este proyecto, recordando que este año es el proyecto piloto y que a lo largo del 2018 hicimos el diseño, en el 2019 vamos a llevar a cabo el proyecto piloto y veremos a lo largo de este proceso qué cosas tendremos que pulir o llevar a cabo. Entonces, las claves, sí que es cierto que está toda la información en la página web de EGK, www.egk.eus, pero de todas maneras, en el caso del primer grupo, el grupo de primero de bachillerato, que en ese caso es como aula, se presentarían como aula, esas personas deberían preparar un vídeo en el que hagan una reflexión sobre derechos humanos. En el caso del segundo grupo, que es para estudiantes de grado medio y superior o primer año de carrera universitaria, deberán hacer una reflexión escrita, porque en este caso se presentarían a título individual. Y por último, informaros de que el plazo de inscripción empezaría hoy, día 31 de enero, y está abierto hasta el 22 de febrero. Y cualquier duda que tengáis, hemen egongo gara erantzuteko. ¿A qué sitios concretos en esta experiencia? Habéis comentado antes, ¿es ahí, esas ubicaciones o dónde? Sí, hemos planteado que el primer grupo, en el caso de bachillerato, irían a Auschwitz, y en el segundo grupo, Belfast. Eta bigarren taldean ere beste 30 lagun. Bai, bietan 30 pertsona. 60. Hori da. Hori da. Hori programa pilotoren barruan. Beste urtetan, segurazki kopuru handiagoa izango litzateke. Quiere decir que los grupos van a tener que hacer, para inscribirse, van a tener que preparar un material o directamente se inscriben. Sí, como
Igual no me he explicado bien, lo repito. Es una condición para apuntarse. Sí, entiendo. es efectivamente. Ahora, como estamos en el proyecto piloto y ahora todavía solo va a haber 2 grupos, que como comentaba Jonan, probablemente en un futuro se aumente, lo que pasa es que para hacer el proyecto piloto hace falta marcar unos mínimos todavía. Y en este caso, el primer grupo, que es en el caso del bachillerato, se presentan como aula, o sea, el aula de un instituto de bachillerato se presenta y tendrá que hacer un vídeo en el que hará una reflexión sobre derechos humanos, toda la clase junta. En el segundo caso, es una reflexión personal escrita que deberán de entregar, pero a título individual, porque ahí no se presentan como aulas, sino como personas. Y, lógicamente, habrá un tribunal que analizará todas las propuestas y con criterios objetivos tratará de dar paso a la que considere que es mejor. ¿Hay alguna temática específica, concreta, o los derechos humanos en general? ¿Sobre qué se les va a pedir exactamente que reflexionen? Es sobre derechos humanos. O sea, al final es una reflexión. Es cierto que vamos a ir a lugares en los que hay una vulneración de derechos humanos, pero el eje es hacer una reflexión sobre qué sabemos sobre derechos humanos. ¿Cómo se han elegido los centros para la experiencia piloto o son los propios centros los que se interesan? O sea, ¿cuál es la dinámica? Son los propios centros los que se interesan. Se tienen que presentar en este plazo todos los que quieran y un tribunal, entre todas las propuestas recibidas, valorando en un caso el vídeo que presenten y en otro caso el material escrito que presenten, hará una selección. Inskripzioa non egin behar dute? egk.eus orrialdean, web orrialdean. Eta bidaia egingo dute, ez da horrela? Hori da, lehenengo batxillergokoak egingo lukete ekainan, eta bigarren taldearen kasuan litzateke uztailan. ¿Y se ha remitido, o sea, para poder inscribirse, se ha remitido a todos los centros esta propuesta? Existe todos los centros, tanto públicos como concertados, tienen este planteamiento. Como hoy abríamos el plazo de inscripción, hoy mismo les va a llegar a todos los centros educativos una carta en la que se les explica todo el proceso del proyecto. Se hacen esos viajes y a la vuelta, ¿qué se hace con la visita, ¿no? O sea, por una parte se quiere promover la reflexión, pero bueno, no sé si va toda la clase, si va un grupo elegido por toda la clase, no sé cómo se decide. Y cuando vuelven, ¿cómo se canaliza lo que ya ahí han visto? O sea, ¿cómo se hace esa reflexión? Nosotras, si va una clase o van 2, depende del número de alumnos o alumnas que tenga el centro escolar, porque nosotras hemos puesto el margen de 30 personas jóvenes y ahí, si el aula tiene 28, pues 28. O sea, irá un poco en base a eso. Y la reflexión que hagamos después, pues la idea es poder recoger todo el proceso que se ha hecho la pequeña formación que recibirán al principio, qué es las experiencias que han vivido en el propio viaje y luego qué sacamos de ahí. Si habéis elegido dos sitios, ¿por qué se han elegido esos 2 sitios? Bueno, los lugares que se podían utilizar más, significativos podrían ser o ciudades que han tenido campos de concentración o regiones que han vivido situaciones de violencia o de guerra importantes. Entonces, ahí teníamos Irlanda del Norte y teníamos los Balcanes. Quizás para la experiencia piloto era un poco más sencillo hacerlo en Irlanda del Norte que hacerlo en los Balcanes. O sea, es una de las razones que explican esa selección. Y Auschwitz porque ya hemos hecho visitas, conocemos el lugar y además hay una infraestructura preparada en Auschwitz bastante importante para recibir grupos de jóvenes que quieran precisamente hacer una visita educativa. ¿Tenéis en todo caso ya definido todo un elenco de emplazamientos o básicamente se resumirían en esos 3 con los que se jugará, entiendo, a partir de que se complete esta experiencia piloto? ¿Ya tenéis identificados qué ciudades, qué lugares se van a hacer a futuro? No está cerrado, sí tenemos situados, ¿no?, las zonas, pero por ejemplo, si quisiéramos abrir la zona de los Balcanes, requerirá hacer un viaje previo, establecer contactos, que en este momento todavía no tenemos algunos contactos, pero no lo suficientemente sólidos como para preparar el programa para esta experiencia piloto. Experiencia piloturako esaten zenuen beraz, bi toki esanguratsuenetakoak aukeratu dituzela. Bai, aukeratu dugu Auschwitz eta Belfast, arrazoi desberdinagatik. Esperientzia piloto bada, hori kontutan hartu behar da. Auschwitzen infrastruktura indartsu badago
ikasleak hartzeko eta lan pedagogiko bat egiteko ikasleekin, eta gainera kontaktuak oso garatuak ditugu, hemendik, beraiekin, eta Ipar Irlandan eta Belfasten ere, askoz ezagunagoa da, eta kontaktu ere errezagoak dira momentu honetan, eta horregatik bi toki horiek aukeratu dugu. Baina etorkizunean saiatuko gera diversifikatzen gehiago aukerak. Eta Balkanak ere oso importanteak izango dira alde hortatik. Maialen, zuke gaztea zera eta gazteekin zabiltzala. Pentsatzen duzu, adin hauetako gazteengan badagola alako utzune bat, ero ez jakintasuna behar bada, ikusi behar duten toki horietan zer gertatu da? Guk ikusi dugu, gure esperientziatik, Euskadiko Gazteriaren Kontseilloan izan ikusi dugu ez dela, normalean bake eta bizikidetza arloa hartuta holan maila handi batean, normalean ez dela gai bat lehenengo gai bezala, ez guretzako momentu honetan egia da enplegua, etxe bizita horrelako gauzak diala gauza garrantzitsuenetariko bat, baina espazioak ematen direnean ikasteko, ezagutzeko, beti dagoela jende gaztea prest, beraz, uste dugu harrera ona izango duela, bai. Preguntaba yo, también en castellano, si había alguna ausencia, algún vacío en este sentido entre los jóvenes, por desconocimiento, quizá. Nosotras desde el Consejo de la Juventud de Euskadi hacemos la reflexión desde el área de paz y convivencia en que no es nuestro objetivo primordial, tenemos otros ámbitos que ahora mismo nos preocupan más, pero eso no significa que cuando se crean espacios tanto para aprender como para poder aportar, suele haber mucha gente dispuesta a participar y consideramos que va a tener muy buen recibimiento. ¿Por qué han decidido que se gestione la inscripción y todo a través del... Bueno, tenemos un convenio de colaboración desde la Secretaría y nos parecía que tenía un valor añadido que en lugar de hacerlo directamente desde el Gobierno vasco se hiciera desde el Consejo de la Juventud, pues para que el protagonismo y la iniciativa recayera en los propios jóvenes. Yo, si no hay más preguntas sobre esta cuestión, me gustaría preguntar a Jonan Fernández. Esta mañana en Radio Euskadi la Secretaria General del Partido Socialista aludía a la transferencia de prisiones y a los movimientos que se están dando sobre acercamiento de presos y decía que el Ministerio de Interior está acercando a Euskadi a presos de ETA que asumen la legalidad penitenciaria, pero que reconocen y asumen el daño causado, que al resto no los va a acercar y que los dejaría en otras prisiones. No sé si es una constatación que ustedes tienen y si es una constatación que hayan podido ver y que creen que va a ser la dinámica que se va a seguir. Bien, esto se ha dicho públicamente, o sea que es conocido y quisiéramos pensar que forma parte de un planteamiento gradual, de modificación paulatina de la política penitenciaria y de impulso de una política de acercamiento. Sí, pero que no asuma el daño causado, ella decía no vendrá a Euskadi. No sé, yo desconozco las declaraciones, la posición del Gobierno vasco y las propuestas del Gobierno en esta materia son conocidas y se han presentado tanto al Gobierno español presidido por Rajoy como al Gobierno español actual, y esa es un poco la posición que nosotros defendemos, ¿no? ¿Está satisfecho con los pasos que se están dando? Bueno, yo creo que estamos ante un cambio de la política penitenciaria. Somos conscientes de que es una materia compleja, sensible y difícil, y lo que queremos es que se profundice en la línea en la que se ha iniciado, como ha ocurrido en el Estado francés. Creemos que la línea abierta es positiva y que se debe continuar por ahí. Bide honetik ikusten duzu beraz. Bai, nik uste dut importantea zela kartzela politika aldatzen hastea, eta hori lortu da, eta nahi duguna da bide hori jorratzea eta sakontzea. No tuvimos el otro día la ocasión de preguntarle por el contacto que tuvo con los colectivos de víctimas en relación al programa de Herenegun. No sé si, en fin, está satisfecho después de ese encuentro y si han dado ya algunos pasos, como se anunció, que iban a mantener reuniones bilaterales para poder avanzar. Han pasado solo 4 días o 5, entonces no...
nos han dado nuevos pasos. El mismo viernes hicimos una valoración muy positiva del desarrollo de la reunión y la mantenemos. La reunión fue realmente bien y el marco de diálogo y de claridad y transparencia dentro del Consejo es